contacto ahorita para seguir dando seguimiento con el tema haitiano, por supuesto con actores importantes que tienen una mirada y una perspectiva diferente, pero además que son parte de la situación en Haití. Así es que vamos a hablar con Colette de Levinas, que ya hemos hablado en algún momento, para que nos diga a partir de ahora cuál es la lectura, ¿no?, que ellos le dan y cómo ellos ven que se podrían desarrollar los acontecimientos con estos nuevos ingredientes que se han agregado al tema haitiano. Sí, el tema haitiano, que es un tema que siempre será de mucha atención para nosotros los dominicanos, ya que lo que le ocurre a ellos, para bien o para mal, a nosotros siempre nos va a afectar. Muchas personas dicen, bueno, eso no es mi problema. Sí, claro que sí. Si al lado de tu casa hay un incendio y se está devorando todo y se está quemando todo, lo más que tú puedes hacer es comenzar a poner tu barba en remojo. Sí, mira, te voy a compartir y quiero decirle a los amigos, yo te hacía referencia ahorita sobre un artículo que mi colega y amigo Julio César Malone publicaba a propósito del tema haitiano, y lo hacía en una perspectiva diferente. En el sentido, y te lo digo por algo que tú decías, cuando decías, bueno, tenemos que escuchar a Barbecue. Él lo titula a sí mismo, escuchemos cuidadosamente a Barbecue. Y hablaba que cuando Barbecue había pedido que la comunidad internacional dejara que los haitianos resolvieran los problemas de Haití, a raíz de su discurso pedía que se le ponga atención. Y hacía una comparación respecto al tema de los sandinistas de Nicaragua, que lograron eso. Y también comparaba con lo que pasó con nuestros constitucionalistas en 1965, que buscaban justamente eso, pero bueno, los aplastó la intervención extranjera. Entonces Barbecue, que es un ex policía, que ahora es una especie de guerrillero urbano, que se ha levantado contra las pandillas delincuenciales, según decía, había acordado la paz con ellas y enfrenta a sus enemigos comunes, que son los políticos tradicionales, pero que también son finamente delincuentes, ¿no?, porque son los saqueadores del país. Entonces, en ese desprecio por los políticos tradicionales, saqueadores latinoamericanos, por eso hacía ese símil, y dice, que no yo, pero que comparto muchos de los argumentos de Malone, que lo que ocurre en Haití no es cosa de los haitianos, que ellos simplemente se levantan primero, y hacía la comparación de lo que había ocurrido en 1804, cuando ellos se independizaron, inspirados, por supuesto, por la Revolución Francesa de 1789, que se inspiró además en la Revolución Americana de 1776. O sea, es ese desprecio lo que destaca de América Latina, de sus políticos tradicionales. Caso el Guatemala, caso Perú, lo que pasó con Ecuador en los últimos procesos. Y decía algo que a mí me encantó. Decía, en El Salvador llegó Nayib Bukele y Barbecue en Haití. O sea, de Bukele, guardando distancia, a Barbecue. Me pareció sumamente interesante, porque esa comunidad internacional que saquea a Haití, con 10,000 organizaciones no gubernamentales que se han gastado muchísimos cuartos contra la pobreza, que terminaron la de sus ejecutivos y que multiplicaron la del pueblo haitiano, la pobreza, porque ellos se beneficiaron. Y por supuesto, la referencia de esos 13.500 millones que se donaron después del terremoto en Haití, que tampoco nadie sabe dónde fue a parar. Y esa ONU que mandó esos soldados, hace la referencia también, eso es un secreto a voces. Yo lo leí el artículo. Sí. Bueno, tú viste, sí, ¿no? Sí. Interesante. ¿Por qué? Interesante, porque él hace una lectura y tiene una perspectiva distinta que a mí me parece que tiene mucho sentido cuando este señor hace esa demanda a los gobernantes haitianos, a sus familiares, y entonces habla de ese posible inicio de la independencia latinoamericana, ¿no? Entonces yo quiero invitarlos, te invito a ti también, Fafa, para que leas ese artículo, por lo menos una mirada diferente, y hace una comparación con fenómenos que se han dado, y me parece muy oportuno. Malone, Julio César Malone, en el Listín Diario, sobre todo para muchos que olvidan lo que pasó aquí en el 65 y con tanto frenesí piden la intervención, y los refiere también. Mira, ahí en el yo, artículo. Pese a que no comparto de ninguna manera los criterios y los métodos de lucha
políticos o sociales que tiene Barbecue, guardando la distancia, pero la propia revolución china también del 49, la revolución iraní del 78, la propia revolución cubana del 59, cada una en su momento tuvo sus formas. Antes de las revoluciones el poder se tomaba a través de las armas, ¿verdad? A través de un fusil y subiendo la Sierra Maestra, y desde allí se asaltaba prácticamente el gobierno. Hoy hay otros instrumentos. Cuando nosotros vemos una nación como Haití, que fue la primera nación latinoamericana que logró su independencia, como muy bien explicaba Ivonne, en el 1804, a las aguas de la Revolución Francesa. No es mentira que esos métodos para obtener el poder eran muy éticos ayer, pero hoy se ven antiéticos. Por eso Barbecue, aunque muchos o la mayoría de los medios del mundo le dicen que es un terrorista porque es un pandillero, otros dicen, no, espérate, él no es un pandillero, él es un revolucionario como eran los cubanos del 59, como eran los iraníes del 78, o como eran los mexicanos del 22. O sea, eso es lo que ese es el planteamiento. Entonces, puntualmente, Ivonne, y con esto concluyo para darte paso. Va más lejos, dice incluso que eso podía ser la articulación de un movimiento continental y una respuesta. Pero estoy de acuerdo con algo con ello. La solución de los haitianos debe de ser una construcción de los haitianos. Sí, no puede ser una solución importada. Por ejemplo, el CARICOM, me perdonan, pero no tienen moral ni vergüenza para brindarle ninguna solución a los haitianos. Es más, déjeme decirle una cosa, miren, ese CARICOM que hoy quiere hacerse gracioso con Haití para congraciarse con la comunidad internacional a ver qué rol juegan, son los mismos que a nosotros nos atacan y nos mataron con la sentencia del 2013, 168-13, que nos acabaron a nosotros. Sin embargo, solamente nosotros cogemos haitianos. Pregúntale, mírate el documental para que tú veas cómo tratan a los haitianos en Bahamas. Lo ponen en calabozo. Estados Unidos, óyeme, ¿cómo los 100 personas en una cosa que caben 5 solamente y lo deportan a todos juntos. Entonces, la solución de los haitianos debe ser, mira que, coño, yo lamento coincidir con Guy Philippe en ese caso y con Barbecue, pero debe ser por los haitianos. Y si ellos tienen capacidad, aunque sea 3 personas para tener una solución, por primera vez, no dependería de lo que queremos nosotros, como decía Graimer, que quieren que todo se lo resuelvan. Fafa, usted quería acotar algo, nada más agregarle sobre esto para estimularlo más y animarlo más para que lea ese artículo. Cuando él habla de que un nuevo movimiento continental, que Haití quizás puede ser el que esté articulando esto y como una respuesta para todos estos pueblos saqueados por sus políticos, abandonados por sus intelectuales y estafados por sus propios empresarios. Mira, los movimientos revolucionarios no son un instrumento beligerante para justificar en el delito el aprovechamiento que ellos puedan hacer. Nadie le dijo eso a los nicaragüenses cuando hacían, ni se lo dijeron a Fidel tampoco, ni hubo confusión. Ahora hay una realidad. En Haití hay un estado de inestabilidad, porque primero no tienen gobierno ahora mismo, y segundo, ninguno de los portadores de la oposición al oficialismo es muestrario de ninguna propuesta que te pueda calificar aquí. Mira, ahí hay una visión. Yo no conozco, y lamento que no exista en Haití una fuerza revolucionaria que ofrezca una salida. En Haití lo que hay es una atomización y una degradación de la conducta al grado tal que no hay fundamento ni base para uno creer que podemos dejar solo los haitianos para que ellos lo resuelvan. Bueno. Eso no es posible. Sí, es que son ellos. Pero aquí en el 65 había un movimiento revolucionario. Aquí en el 65 había un movimiento revolucionario que daba respuesta, pero los gringos intervinieron. Pero una cosa. Y no estamos de acuerdo. Pero la pregunta es esta. No hay una base política que te diga apunta a un cambio oficial del Estado. Pero es que sí lo hay. Hay actores. Es que en Haití lo que ha aparecido hay actores. Pandilleros. Yo no conozco ninguna fuerza. No importa. Hay políticos, hay actores sentados en este momento. Entonces, ellos son los que tienen que construir su solución. No es República Dominicana. Nadie ha dicho cualquier que decisión somos dominicana nosotros. es motrenca. Oye, no cualquier somos decisión americana es motrenca. Compadre, no somos nosotros. Son ellos. Ni no Haití nosotros. puede resolverlo, ni mucho menos. Pero ¿y cómo no pueden ellos resolverlo? Es que ahí hay gente, compadre, ahí hay humanos. Hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? La crisis de la anarquía en Puerto Príncipe y en Haití, que no apunta
a ninguna solución interna basada en la fuerza que no tiene. Pero ahí hay credibilidad. políticos bandoleros que están diciendo cuál es su solución. Aquí los periodistas que han llamado están diciendo, mira, yo no quiero la solución dominicana, yo no quiero la solución americana. Nosotros los haitianos queremos una solución haitiana y yo creo que tienen razón en eso. Aguántate. Deben de tenerla. Eso te lo oigo yo a ti. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Hoy cómo a mí? Por buscar los En el periódicos. oye, Es en una el- canción de Guy Philippe y En de el Barbecue. centro. ¿Y quién le va a creer a un preso? ¿Y cuál es el preso? ¿Quién es Esquivilí? Guy Philippe. Sí. Guy Philippe si no es la principal figura política que hay hoy en Haití. Pero ¿de dónde viene? Viene de una cárcel americana. ¿Quiénes lo soltaron La entonces? pregunta es, Más fácil. ese hombre que tú defiendes, No, cuidado, yo no estoy defendiendo. Pues tú dices que yo no estoy puede diciendo hacerlo. lo que dicen los medios que dijo él. bueno, yo no estoy defendiendo a pero la nadie. pregunta es que cuando tú lo repites, ¿por qué lo consideras valioso? No, yo estoy analizándolo como analista. Ahora bien, si usted quiere algo diferente, plantéelo. Pero Compadre, sin adjudicarme a mí la palabra de óyeme, otro. mi tesis. Sí, ¿cuál es su Los tesis? haitianos no tienen solución basada en invadan ello. ya. El nivel de la anarquía de ellos ha probado que necesita Que lo una invadan. injerencia que permita Que lo invadan imponer el como Que en lo el invadan, que lo 65 invadan. aquí. No hay Como en el injerencia, 65 injerencia. aquí. Y oye, no hay solución en Haití. Y mientras tanto, los dominicanos ¿Usted cree en invasión, entonces? Los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo a todos los niveles. Para ayudar a invadir. Para que mientras esa crisis pase, nosotros podamos defendernos. Que no sea un factor de división interna entre nosotros, el problema de Haití, sino de poner en primer plano la coordinación de los dominicanos para que no nos afecte ese ambiente que no pinta Mira, tener una un solución. país como República Dominicana que peleó contra los franceses, que peleó contra los haitianos, que peleó contra los españoles, que peleó contra los americanos 2 veces en el 22, en el 65. Nosotros somos un país guerrero sobreviviente que hemos luchado contra varios imperios. Nosotros no nos luce pedir intervención de nadie, porque nosotros hemos sido anti-intervención y hemos luchado contra eso. ¿Cómo vamos los dominicanos a pedir intervención para un país? No, que ellos solucionen su problema como puedan, pero que lo solucionen. La pregunta es, ¿nos afecta a nosotros la inestabilidad? Claro interna? que nos afecta. Entonces, lo que tenemos que cuidarnos que no venga a pagar el pueblo dominicano Sí. la consecuencia de una solución que no apunta a resolverse. Pero Y ¿cómo de- usted lo sabe si no se ha planteado por ellos? ¿Cómo que no se ha planteado Además, por tenemos ello? 20 años llevándole soluciones en Haití. Lo hicimos en el 2004, lo hicimos en el 94, 95. Se hizo con Martelly. O sea, todas las soluciones que se le han llevado a Haití, lo hizo la Minutá por 10 años. Todas las soluciones que ha tenido Haití en los últimos 15, 25 años han sido soluciones importadas. Déjenlo que ellos resuelvan sus problemas. Si hoy están sentados, aunque sean bandoleros sentados, diciendo cuál es su solución, que la solucionen ellos. Además, y le voy a decir algo, al final yo no creo que esté lejos, porque cuando los americanos agarran y sueltan a un tipo como Guy Philippe que estaba guardado y lo mandan a desestabilizar también a Haití, es que ellos también están apostando que ellos busquen su propia solución también. No, los americanos tienen una idea en la que no podemos confundirnos nosotros. ¿Y cuál es la idea? No intervienen para la solución de Haití porque ellos creen que es un problema nuestro. Ellos quieren ver la crisis haitiana también masificada en este país y es por eso que los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo para enfrentar la crisis haitiana y 2, propiciar, como ha hecho el presidente en las Naciones Unidas, que haya un acuerdo del exterior para que facilite Mientras, la al mismo solución. tiempo que están negociando diplomáticos dominicanos para facilitarle a Ariel Henry que entre a Haití. Esa es la forma en que estamos ayudando. No ¿El es problema? verdad. Ah, Esa no es es tu verdad. visión Mira. miserable. No, miserable no. Sí, hombre, Miserable chico. no. Tú estás hablando Es una información pendejada. pública. Oh, ¿y se va a desesperar? Mira. Es una información pública. Rafa dice algo, ciertamente, por ejemplo, todo el que viene de alguna formación liberal siempre se ha opuesto, y es correcto, oponerse. Y él debería hacerlo también. Espérate, déjame terminar la idea. Oponerse a cualquier intervención abrupta, violenta o colonizadora de cualquier tipo de una nación sobre otra, ¿verdad? Eso es coherencia. Y Eso- va contra un imperio. Eso es correcto. Ahora, también nos liga a la desgracia ajena lo que dijo un escritor, que dijo que la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por lo tanto, no pregunte por quién doblas la campana, es que doblan por ti. Es decir, la humanidad es una extensión de cada hombre, de cada mujer. Es verdad que la independencia y el Estado, la libertad, el derecho a autorregirse por un pueblo, es verdad que eso existe. Ahora, ante la debacle y la autodestrucción
de una nación donde sus ciudadanos están muriendo de hambre y desangrado por la violencia, la humanidad tiene el deber de participar y de intervenir, porque no podemos dejarlo que un grupo se trague la oportunidad de los otros. Entonces, por eso que decimos, por eso es que gente como yo dice que Haití no se le puede dejar solo a esas bandas criminales, porque nosotros tenemos el deber moral de no dejar que ese pueblo se lo traguen las bandas. Sí, de hecho está en la Lo que no vamos a hacer es promoverlo nosotros. Entonces, yo no tengo problema en que se haga ahora, no nosotros. Es que es contra natura para nosotros promover intervención. Un país que ha sido intervenido 500,000 veces como los dominicanos. Nosotros no podemos aceptar eso ni permitir eso. Pero es una desgracia para ese pueblo. Pero que lo haga otro, no nosotros. No podemos hacerlo nosotros. Somos nosotros también. No podemos opinar. Los haitianos son una extensión de nosotros, humanamente hablando. Sí, pero tienen independencia de criterio. Pero una pregunta para ti. Ajá. Haití, ¿en qué posición está? ¿Está mejor ahora para autogestionarse ahora en el 2024 o en el 1804? Haití tiene 200 años. Sí, pero respóndeme la pregunta primero. Sin capacidad. No, pero respóndeme primero la pregunta. Sin capacidad. Esos son otros ¿Estuvo escenarios mejor en ese momento o ahora? Pero era un pueblo Sí. esclavizado. Sí. ¿Cómo va a estar mejor? Entonces, eso quiere decir que si en el 1804 Haití tuvo la capacidad con Bob Manduti, con Dessalines, con Vincent Noguet, con Toussaint Louverture, óyeme, si tuvo la capacidad en el 1804... ¿Contra quién pelearon ellos? ¿Contra quién Te voy a pelearon? poner una diferencia. Ay, ¿sabes contra quién? Sí. Contra el Imperio Francés. Entonces, ahí te que ni digo. se parece. Espérate. Y lograron salir Ahí adelante. te digo, Hay que dejarlo que salga Oye la adelante. diferencia. Oye la diferencia. Una cosa es armar una Y revolución. no con cualquier imperio. Pero óyeme, no es lo mismo armar una revolución sangrienta como son las revoluciones armadas contra un imperio, contra otro igual que tú o más chiquito que tú. Es combatiendo contra el otro que tú estás. Ahora, en este caso, es una guerra civil interna donde se desangran a sí mismos y donde se mueren de hambre. Pero no hay guerra civil en en estos momentos. Ah, no. No. ¿Y de quién que está atacando? Hay estado de desasosiego, pero no estar, guerra civil. Podría estar, Bueno, podría estar a la puerta de una guerra civil, pero yo creo Podría que estar. podría estar. ¿Y sabe qué asustaría una guerra civil? Una intervención en las condiciones en las que se encuentra Haití en este momento. La discusión, en medio de la discusión, nosotros decimos, no, bueno, pero la intervención, pero ¿de quién carajo? Perdón, que esta palabra es fea, estamos pidiendo la intervención de los que son los principales protagonistas de profundizar la situación en Haití. Porque aquí nadie habla de que, señores, que una forma de atacar las bandas es no meterle todas las armas que desde Estados Unidos le están llegando. Y son armas. Ellos, porque ellos... ¿Dónde se fabrica? El síndrome del otro. Óyeme, los problemas de haitianos siempre son la culpa de otros. De ellos no. O sea, a ellos pero no. no es que Coño, estamos, pero son ellos que se están pero no estamos, espérate, acribillando. Grimer, pero no es un asunto de decir que este es pero culpable. pongámosle responsabilidad a ellos también. Está bien, pero no estamos hablando de que si este es responsable y que no lo es, porque ya eso yo conozco tu punto de vista en ese sentido. Es que estamos hablando de intervenir. ¿Que intervenga quién? Que intervenga la OEA, que intervenga Estados Unidos. Estados Unidos que ha aportado y ha apostado por los intereses, no solamente en Haití, sino en toda la cuenca del Caribe. Perdóname, termino rápido. Que yo hice una reflexión para poder tratar el tema, porque siempre terminamos muy agitados y no quiero que sea así, porque debemos hacerlo con un poquito más de sosiego, con puntos de vista distintos que tenemos, y a ver si dejamos algo claro en la mente de la gente, ¿verdad? Correcto, Ivonne. Entonces, en eso, cuando hablamos de la solución haitiana, no hablamos también en quienes apuestan a la profundización de la crisis haitiana. Yo me niego a pensar que incluso organismos como la OEA, óyeme, haciendo una valoración, no ahora en esta coyuntura, que es una situación insostenible, sino desde la salida de Aristide, cuando empezaron a germinar todas esas bandas, óyeme, que se instalaron ahí por tantos años, lo único que hicieron fue profundizar el problema, incluso igualito que muchísimas organizaciones también no gubernamentales que se han instalado en Haití y que han estado financiadas por los mismos Estados Unidos. ¿De dónde DH sacan la delincuencia haitiana? Las armas. De aquí, de República Dominicana, nosotros ni vendemos ni construimos armas. No, caen por donde. Están hasta prohibidas. Exactamente. Entonces,
Ese es un aspecto y es un punto importante que yo creo que dentro de la valoración tiene que hacerse. No es el hecho de que, no, que los haitianos se victimizan. No, los haitianos no se victimizan. Los haitianos tienen, óyeme, la galla que le falta a muchos países latinoamericanos. Es una referencia de lucha y de resistencia. Sí. Eso es Haití. Mira, y eso es el pueblo haitiano. Solo pasa por una eso resistencia sacaron a la gente de las calles en sus luchas populares para instalar en las bandas. Mira. Porque las bandas no cayeron del suelo y eso es así. Pero mira, bueno, dale. Yo soy respetuoso en general, ¿verdad? Uno puede un día tener un error, una cosa, aquello. Pero una de las situaciones que más va, el país que más, después de los haitianos, el país que más va a sufrir que eso continúe sin una intervención es República Dominicana. Porque la migración masiva se va a incrementar. El reclamo, digamos, convocar el tema de refugiados por crisis humanitaria se nos va a pegar también en los organismos internacionales. Toda la desgracia que hay en Haití, que se va a incrementar dejándolo que se autoaniquilen solo, la República Dominicana es que va a cargar con la peor parte de todo esto. No hay manera de que se haga el análisis de Haití sin que mucha gente solo culpe a los demás de la desgracia haitiana. Nadie se encarga de decirle que los haitianos también, gran parte de su desgracia es responsabilidad de ellos mismos, de los políticos, de los que forman la pandilla, de los jefes militares, de los congresistas, de todo lo que se pasa en Haití. Ellos son corresponsables principales. Corresponsables principales. Dejemos de darle paño tibio. No, pero no es paño tibio. Tú tienes que hacer una separación del pueblo haitiano. Óyeme, del pueblo haitiano, que ha sido el gran sacrificado y la gran víctima de la oligarquía haitiana. Tú no puedes meter de ninguna manera, de esa élite, que no llega, óyeme, de la élite que no te llega a un 2%, pues dejen lo que se entiende y no jodan más con la intervención, hombre, Alejandro.